A la iglesia, bienvenidos a su casa, la casa del Señor. Esta semana la palabra de Dios que se va a cumplir en nuestras vidas pues son 4 versículos bíblicos, así que tenemos tarea para esta semana. Hemos puesto 4 versículos para memorizar y para tomar la palabra y llevarlas a casa. Lo que está grabado, como ustedes saben, yo tengo un pequeñito que tiene 1 año, ¿verdad? El pequeño Sion. Y el pequeño Sion está aprendiendo a hablar. Pero como pasa más tiempo con mamá, está aprendiendo a decir mejor las palabras en inglés, porque el idioma nativo de mi esposa es el inglés. Entonces, un día estábamos yendo por la carretera, y estaba conduciendo el coche, y había una maquinaria pesada, había una excavadora en una construcción. Entonces yo, mi poco inglés, yo recordaba que se decía excavator, ¿no? En inglés, excavator, y le digo, mira, Sayo, una excavadora. Y Sayo me decía, ¿ah? La excavadora, hijo, que está allá. ¿Ah? Y de pronto él me decía otra palabra, me decía, Daddy, buca. Aún no lo pronuncio bien. Daddy, buca, me decía. No, le decía, excavator, excavadora, excavator. Y él me decía, no, Daddy, buca. Y después, buscando, y mi esposa se mataba de risa al lado mío, y me decía, tendrás que estudiar más porque ya te estás superando apenas en 1 año de edad. ¿Y qué quiere decir eso? Que él había aprendido a decir en un inglés más comercial la palabra. Había aprendido a decir la excavadora o excavator en inglés, como se dice cotidianamente en el trabajo, o como lo hablan en inglés, que es buca, o book. Aún no lo puedo pronunciar bien, es muy difícil para mí a los 35 años de edad. Entonces de pronto me di cuenta de que cuando mi esposa le estaba enseñando a través de los libros que tiene en casa, la maquinaria pesada, le enseñó, mira, Zion, esto es un tractor, esto es una excavadora en inglés, esto es esto. Y rápidamente él grabó eso en su mente. Rápidamente lo grabó, dijo, eso. Y cada vez que vamos ahora por la calle, y aquí en Corea, como ustedes saben, hay muchas construcciones de todos lados, él cada vez que ve la excavadora, él hace un gesto y dice, buca, ¿no? Está la excavadora, Daddy, la excavadora. Entonces me puse a pensar y dije, wow, debe ser, qué tan interesante es cuando uno a esa edad registra cosas que va a recordar por el resto de la vida. Qué importante es las primeras palabras de papá, las primeras palabras de mamá. Y luego yo recordando mi niñez, aquí seguramente a todos nos pasa lo mismo. ¿Cuántos adoramos a nuestros abuelos? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos daríamos todo por nuestros abuelos. ¿Y saben por qué? Porque los abuelos, cada vez que ven a los nietos, solamente tienen palabras de amor para nosotros. Desde que somos chiquiticos, cada vez que los abuelitos nos ven, dicen, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué quieren? Y esto que el otro. Y nos dan todo lo que queremos. Entonces en nosotros se graba ese amor, ese respeto, esa admiración por nuestros abuelos. Por eso que yo raramente he conocido a alguien que no quiera saber nada de sus abuelos o que no los quiera. Yo con todos los que converso, incluyéndome a mí, damos o queremos dar la vida por nuestros abuelos, los adoramos. Porque todo lo que ellos registraron en nosotros, en nuestra niñez, en los primeros años, ha quedado en nosotros. Entonces, tomándolo esto en un sentido espiritual, en nuestra vida espiritual también se han registrado cosas en nuestra vida. Cosas que nosotros sin saberlas las hemos heredado, sin conocerlas, por ignorancia espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña aquellas cosas que el hombre espiritualmente va a registrar en su vida y le va a causar dolor, le va a causar sufrimiento, le va a causar decepciones, fracasos. Pero al mismo tiempo la palabra nos enseña de qué forma el hombre puede resolver esos problemas, de qué forma el hombre puede escapar de esas cosas malas espirituales que se grabaron a través de Jesús, que se grabaron y que son resueltas a través de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8, por favor. Si es que me pueden seguir, por favor, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo
y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. La palabra de Dios nos dice hoy que en Samaria había un sufrimiento, había personas que estaban poseídas, había gente que estaba enferma, había mucho dolor, había mucha maldición en Samaria. Y mirando el trasfondo espiritual, nosotros los seres humanos heredamos problemas espirituales muy fuertes que la palabra de Dios también las registra en nuestra vida. Por favor, acompáñenme a Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Porque hoy vamos a ver de dónde hemos salido y cómo Cristo nos ha resuelto aquellos problemas que nosotros hemos heredado y que se han grabado en nosotros antes de conocer el Evangelio de Jesucristo, y que por su gracia el Señor nos ha hecho libres a través de la sangre de Cristo. En Colosenses 2.14, la palabra de Dios dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Aquí en Colosenses 2.14 dice anulando el acta de los decretos. ¿Qué es un acta? ¿Qué es un acta? Un acta es una sentencia. Cuando una persona va a prisión, le hacen una sentencia, esa sentencia tiene decretos. Por ejemplo, esta persona ha recibido cadena perpetua por tales motivos. O esta persona tiene esta enfermedad, por lo tanto, estas son las condiciones de su vida física en estos momentos. Y si no sigue estos pasos, esta persona no va a poder superar. En nuestra vida espiritual heredamos y se graba en nosotros un acta, una sentencia en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuál es esa acta que nos es contraria a nosotros? Cuando vemos nuestros países hispanohablantes, o nuestras familias, o nuestras vidas antepasadas, en nuestro pasado, o si es el caso hoy en día para las personas que nos miran por el canal, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, hay mucha maldición, mucho fracaso. Hay un acta espiritual que el hombre no puede quitar por sí solo de su vida. Entonces, la palabra nos dice que esa acta ha sido quitada ya de nosotros, que estaba en medio en la cruz. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa acta que resuelve Cristo en nuestra vida? Que tú, que yo, antes de conocer a Cristo, la teníamos aquí, cargando, y que no nos dejaba avanzar. ¿Cuál es esa acta espiritual? ¿Qué es lo que Cristo resuelve en mi vida para yo poder decir, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo te voy a seguir, yo voy a dar mi vida por ti, voy a ir a la iglesia, voy a compartir el Evangelio? Esa acta, la palabra nos explica dónde aparece. Esa acta es Génesis 3, del 16 al 19. Vamos a Génesis 3, 16 al 19, por favor, al principio de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Vamos a ver el acta que nos era contraria, el acta espiritual que tiene decretos espirituales, que es contraria al hombre, por eso el hombre no puede ser feliz, y por eso Dios envía a Jesucristo para darnos salvación y liberarnos de este problema espiritual. En Génesis capítulo 3, versículo 16, la Escritura dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta palabra se cumple en la vida de la mujer. Lo hemos experimentado con mi esposa. Se cumple lo que dice el Señor. Pero acá hay algo muy interesante. Cuando uno es salvo, esta palabra se cumple físicamente, mas no espiritualmente. Espiritualmente uno está libre ya del pecado fundamental, pero físicamente sí trae dolor dar a luz a un niño. Físicamente. Pero espiritualmente está ya quebrantado esta sentencia. Pero esta acta es contra el hombre. Entonces, miren cuidadosamente. Ahí aparece, ¿qué aparece primero? Aparece el dolor. Aparece el dolor. Luego en el 17 dice, y al hombre dijo, por supuesto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El segundo decreto que aparece en esa acta es el dolor y la maldición que está en la vida del hombre
todos los días el hombre vive con dolor, todos los días el hombre vive en maldición en esta tierra. En el 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Estos espinos y cardos, ¿qué representan? Representan los fracasos de la vida del hombre. Por ejemplo, cuando compartimos el Evangelio, muchas veces me ha tocado compartir con hermanos o con amigos, donde les preguntaba, ¿cuántas veces tu vida ha estado a punto de lograr algo, y ya parecía que lo ibas a alcanzar, y de pronto algo sucedía y todo se volvía a derrumbar y todo se volvía a caer y había que empezar otra vez? Muchas veces, seguramente, hemos visto personas, nos ha pasado, que hemos estado a punto de alcanzar algo y cuando ya parecía que estábamos a punto de alcanzarlo, todo se desmorona, se viene abajo y hay que volver a empezar. Sin ser una mala persona, sin hacerle daño a nadie, sin ser un mal hijo, ni una mala hija, ni un mal nieto, se cae no por lo que eres, sino por el problema fundamental, por esa acta que está impresa en la vida espiritual del hombre. Eso es lo que no deja al hombre ser feliz ni salir adelante. Está registrado en la palabra de Dios. Ese es el acta que no es contraria. Y en el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces todos los hombres vamos a dejar esta tierra en algún momento físicamente. Vamos a morir. Nuestra etapa en esta tierra se va a terminar. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo por el Evangelio? ¿Qué legado estoy dejando en el Evangelio para mi siguiente generación? Cuando yo veo a papá y a mamá en el pasado y veo todo lo que pasaron ellos por no conocer una verdad espiritual, por no tener fuerza espiritual, yo siempre le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias porque ahora yo podré dejarle a mi hijo el secreto para que él tenga fuerza espiritual y conozca cómo llegar al Padre a través de Jesucristo. Así que oramos para que en el nombre de Jesucristo todos nosotros podamos dejar este legado y conocer. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Mi vida espiritual antes estaba separada de Dios, había un acta en mi vida, un decreto que era dolor, maldición, que era fracaso, que era espinos y cardos. Y si yo no resuelvo esto, pues no puedo encontrarme con Dios. Sí, es verdad. Entonces tenemos que explicar eso nosotros correctamente a la persona que queremos evangelizar, que queremos llegar. No se trata de decirle tú no conoces a Dios, no se trata de decirle tú no sabes de la palabra, no. Yo me he encontrado personas, hermanos y hermanas, que conocen la palabra mucho, mejor que yo, y de verdad, a veces me admiro de muchas personas que tienen una vida de fe aún mejor que la mía, de verdad, y yo la respeto y admiro eso humildemente. Pero de pronto cuando yo pregunto, vamos a alcanzar a los no creyentes, vamos a compartir el Evangelio a los no creyentes, vamos a alcanzar a los jóvenes en las universidades, vamos a alcanzar a los jóvenes que están trabajando en alguna fábrica. Le pregunto, ¿cómo tú explicarías el problema fundamental del hombre? ¿Cómo tú llegarías a un joven y le explicarías su vida espiritual? Organizarías su vida espiritual. Y el asunto es que no sepan la palabra. El asunto es que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios que no saben por dónde empezar y por dónde tomar la palabra para evangelizar. Entonces es cuando presentamos este mensaje, cuando le decimos, mira, tu vida tiene un acta espiritual, no puedes escapar de ella, no hay dinero, no hay fama que el hombre pueda usar para escapar de esto, no hay una gran intelecto, una persona que va a una gran universidad tampoco puede escapar de esto, porque eso no tiene nada que ver con tu intelecto, no tiene nada que ver con tu nivel académico, tiene que ver solo con tu nivel espiritual. Y este mensaje, hermanos, es tan simple que en este tiempo, como académicamente ustedes se mueven en un gran fluir competitivo, hablan inglés, hablan coreano, hablan italiano, hablan francés, hablan español, hablan 4 idiomas acá la mayoría, van a la universidad, estudian mecatrónica, no sé, robótica, relaciones internacionales. Su estándar, su nivel académico es tan alto que muchas veces muchas personas cuando escuchan este mensaje tan sencillo simplemente don't match, simplemente no logra encajar. ¿Por qué? Porque su vida espiritual no creció. Crecieron académicamente, crecieron intelectualmente, se creció en muchas cosas, pero espiritualmente no crecieron.
Y ahí está el problema, y viene Satanás y engaña al hombre. Engaña al hombre como engañó en Génesis 3, del 1 al 6, allá en Eva. Y las personas hoy en día quieren ser como Dios, no quieren hablar de la Escritura, no quieren conocer a Cristo. Este mensaje no tiene efecto en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están tomando este mensaje con la seriedad del caso. De la seriedad del caso. Porque este mensaje es tan precioso que en medio del problema de Génesis 3, miren, acá hay algo muy interesante en la Biblia, donde las palabras nos explica, miren, antes de que Dios dé la sentencia al hombre, antes de que Dios dé el acta, revele esa acta que es contraria al hombre y a la mujer, Dios es tan amoroso con nosotros, el Señor es tan bueno con nosotros, que nos da la respuesta para escapar de ese decreto. Nos da la respuesta que va a quitar ese decreto en medio de nosotros en la cruz. Y lo vamos a ver en Génesis 3:15. Justo antes de decirle a la mujer, mira, esto te va a pasar, de decirle al hombre, mira, esto te va a pasar, Dios dice, no, voy a dar la respuesta al hombre. Voy a dar la solución al hombre para que no sufra en esos decretos. Voy a dar la solución al hombre para que no viva muerto espiritualmente, sino para que tenga vida en Cristo Jesús. Voy a dar la respuesta espiritual al hombre para que quitar esa acta que es contraria a su vida para siempre, para que el hombre pueda ser feliz. Y esa acta es Jesucristo, hermanos. En Génesis 3:15 la Escritura dice, vamos a ver Génesis 3:15, uno antes, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar. Todas las personas fueron engañadas por Satanás y viven sus vidas separadas de Dios, atadas al pecado, a la maldición. Nadie está libre de este problema. Por eso Dios, según su buena voluntad y su amor por nosotros, nos envió a Jesucristo. Y Jesucristo acá es revelado en Génesis 3:15. ¿Jesucristo quién es? La simiente de la mujer. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces Jesucristo va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Cuántos hemos matado una cucaracha alguna vez? Hemos aplastado una cucaracha. Todos, ¿verdad? Hemos aplastado un ratón. Todos hemos seguramente en nuestras curiosidades de niños o de adolescentes con el grupo hemos hecho esas travesuras. Cuando uno aplasta algo, no tiene sentido ya más ese insecto, no tiene nada que hacer. Entonces Satanás, el poder de Satanás, a través de la simiente de la mujer que es Cristo, hermano, esto es grandioso, no te puede hacer nada. Yo hubiera gritado amén, aleluya, amén, amén. No te puede tocar. ¿Usted sabe esa bendición tremenda que es que Satanás no te puede hacer nada, no te pueda tocar? Que no te pueda, pase lo que pase en tu vida, la circunstancia que sea en tu vida. Los hombres, un hombre, una nación puede bloquear tu caminar, sí lo puede hacer, pero jamás bloqueará el plan de Dios en tu vida. Jamás lo bloqueará. Cualquier cosa terrenal, física, puede bloquear tu caminar, sí, tal vez en el momento pueda haber que lo bloquee, pero en lo espiritual, nadie podrá tocarte, nadie podrá bloquear el plan de Dios en tu vida. Y con esa palabra damos una vida de fe. Señor, nadie puede tocar el plan que tú tienes para mi vida, porque es único, porque es especial, porque soy tu hijo, porque soy tu hija y porque yo creo en el poder de la vida, en el poder de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por mí y por ti. Y con esa palabra yo tomo el Evangelio y voy a ver en Génesis 6:14 nos habla del arca del pacto. Noé construye el arca del pacto y Noé y su familia entran al arca del pacto y se salvan del diluvio, y eso representa a Jesucristo. El arca del pacto dice que fue en ti por dentro y por fuera. Por lo tanto, ni por dentro ni por fuera Satanás te puede hacer daño porque eres un hijo de Dios. Amén. Y tomo la palabra y digo, Señor, el Espíritu Santo me guía por dentro y por fuera. El Espíritu Santo obra en mi vida por dentro y por fuera. Por eso hoy te doy las gracias. Por eso hoy tomo tu Evangelio y tomo la gran promesa de Isaías 7:14, donde tú me dices, Padre, a través de Isaías, donde la gente sufre de impotencia y desaliento, tú me dices que no, que yo no debo ser engañado ni por mi impotencia, ni por el desánimo, ni porque me hicieron esto, ni porque me hicieron lo otro,
porque Jehová, Dios, está conmigo, está contigo donde quiera que vayas. Es la bendición de Manuel. Y tomo esa palabra porque es la palabra de Dios, es la palabra del Padre Celestial que me está hablando. No es cualquier palabra, hermanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos leyendo un cuento, no estamos leyendo una historieta de Disney. No, estamos leyendo una carta preciosa que el Padre nos está escribiendo a nosotros. Y en medio de tu aflicción, si en algún momento lo has tenido, Dios está contigo. No tiene nada que ver físicamente ni emocionalmente como tú te sientas. Basta que tú reconozcas, Señor, tú sacaste esa arca de mi vida, tú me sacaste del pecado, de la muerte, tú quebrantaste a Satanás a través de la cruz del Calvario en mi vida. Yo te he reconocido como mi Cristo, yo te he reconocido como el Cristo. En ese momento, aunque tú no lo creas, aunque ni siquiera pase por nuestra cabeza, el Señor ya empezó a orar. El Señor ya empezó a movilizar sus ángeles. El Señor ya empezó a cuidarte. Porque esta gran confesión que Pedro hace en Mateo 16:16, cuando Jesús caminando le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la solución a todos los problemas. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y Jesús qué le dice? Chévere, Pedro, ¿estuviste bien? Así no le dice Jesús. Ese pichamo, qué bien, Pedro, muy bien. Tampoco le dice así Jesús. ¿Jesús qué le dice? Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el Evangelio ha sido revelado a tu vida no por el pastor, no por tu mamá, no por tu papá, no por el evangelista que te encontraste, no. El Evangelio ha sido revelado a tu vida por Dios. Dios te reveló el Evangelio a través de su gracia. ¿No es grandioso eso? No fue el pastor, ni el amigo, ni el esposo, ni la esposa, no. Fue Dios mismo quien te reveló el Evangelio. Es algo tremendo. O sea, Dios te reveló el Evangelio por su gracia. Eso es algo grandioso en nuestra vida que tenemos que tomar. Señor, gracias. Tú me revelaste el Evangelio por tu gracia. Y me empiezas a educar espiritualmente, Padre. Y me das la llave del cielo para atar todo lo que está en el cielo y en la tierra, y para desatar todo lo que está en la tierra y en el cielo. El poder de la oración. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el poder que tenemos es un poder, una autoridad divina. Los demonios salen disparados. Toda oscuridad sale disparada. Ayer tuvimos el campo de los niños. Aquí en la iglesia hicimos una obra teatral que el pastor Sergio pudo escribir. Hicimos una obra teatral y había un malo, estaba una niña que fue la hermana Katy, había una superhéroe que fue mi esposa, había la muchacha rica que fue la esposa del pastor Josué, había la religiosa que fue la hermana Bora, y el pastor José hizo de papá, y nuestro hermano Luis fue el malo, que lo hizo tan bien el malo que los niños le tenían pavor al final de la obra. Entonces, la obra teatral trataba de que solamente el malo tomaba a la niña, le engañaba, le daba un dulce para engañarla, la llevaba y la ataba. Evidentemente el malo representaba la fuerza de la oscuridad, representaba a Satanás. Y de pronto venía la mujer rica con mucho dinero para tratar de liberarla y no podía, y el malo se reía de ella. Después vino la mujer, la religiosa, también para tratar de llevársela, de liberarla, de salvarla, no podía. Después vino el superhéroe, tampoco podía, y después vino Jesús, el Salvador. Y lo que queríamos transmitirle a los niños era el poder del nombre de Jesucristo. No que Jesucristo iba a pelear con sus fuerzas, con una patada voladora y le iba a sacar un malo, no. Sino que Jesucristo llegaba y Jesucristo hacía participar a los niños diciéndole, niños, ¿ustedes saben cómo se puede ir esta maldad? Y los niños decían, sí, ¿cómo se puede ir? En el nombre de Jesucristo. Y echamos al malo afuera, todos los niños gritando, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Y el malo se tuvo que ir, no le quedaba más remedio. Y la niña pudo recuperar la felicidad con su padre, y el hombre pudo escapar del problema fundamental de la oscuridad. Así que cuando venga la aflicción, cuando venga la preocupación, cuando venga la ansiedad, cuando venga el afán, Señor, yo escapé de Génesis 3, 1 al 6, yo escapé de Génesis 3, 6 al 19. Esa acta de Colosenses 2:14 no se aplica a mi vida nunca más, porque tengo la promesa de Génesis 3:15.
la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Tengo la promesa de Génesis 6:14, esa arca donde entró la familia de Noé es Cristo, es mi arca, que yo estoy dentro, por fuera y por dentro nadie me puede tocar. Esa promesa de Isaías 7:14 es el cumplimiento que se va a dar en Mateo 16:16, la bendición de Manuel. Y tomo esa palabra tan grandiosa, ¿para qué? Para experimentar que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El punto 3. Y nadie ni nada, va a poder detener mi vida. Porque cada vez que enfrento algo, veo una pared grande como Jericó y no puedo pasar, recuerdo. Cuando Jesús se fue a la montaña, se apareció Elías y Moisés en Mateo 17. Pero después ellos se fueron y solo quedó Jesús. Mateo 17:8. No que Moisés no sea importante.